En principio es una preocupación compartida por un equipo de investigación del ProIbandes y de la universidad también, en la intención de búsqueda de respuestas a la problemática de la lengua quechua en el contexto cochabambino justamente. Somos conocedores que las poblaciones rurales sobre todo por una parte, están sufriendo un vaciamiento poblacional porque la migración hacia los centros urbanos y los centros poblados intermedios es evidente, y esto conlleva también el desplazamiento lingüístico, es decir, la lengua quechua pierde cada vez más oportunidades de transmisión intergeneracional y por lo tanto de uso cotidiano y de vitalidad por consiguiente. Entonces nosotros muy movilizados por esta preocupación, pues nos pusimos a indagar sobre qué está pasando a sabiendas que la población adulta mayor y sobre todo los niños antes preescolares todavía mantienen la lengua vigente, es decir, la usan, disfrutan de ella, en fin. Pero la población, la generación que más nos preocupa es lo que algunos denominan adolescentes y nosotros preferimos denominar jóvenes, que implica efectivamente desde los 13, 14 años hasta los 21 inclusive. Entonces, en ese sentido, por una parte, preocupados por esta población, por este grupo etario y su relación con la lengua y el uso, también intentamos vincular con lo que pasa con las redes sociales en este momento. Y esto en el entendido de que la preocupación en general, también compartida por mucha gente, es que aparentemente estas tecnologías de información y sobre todo las redes sociales, el celular en concreto, estarían de alguna manera ocasionando también el desplazamiento, la vulnerabilidad de la lengua en realidad. Y entonces, movidos por esta preocupación, nosotros intentamos explorar justamente qué relación había entre los jóvenes, su forma de pensar respecto de la lengua quechua y si esto incidía en el uso o no de esta lengua en las redes sociales. Entonces, en ese sentido, trabajamos con poblaciones intermedias muy cerca a Cochabamba, entre ellos Vinto, Clisa, Capinota, entre otros. Y entonces nos percatamos de que efectivamente hay una fuerte incidencia respecto de las subjetividades que tienen los jóvenes en relación a la lengua quechua y su uso, o en el mejor de los casos más bien el no uso en estas redes sociales, ¿no? Entonces, esa es una preocupación y tenemos datos empíricos, evidencias muy contundentes para a partir de ello analizar y ver cómo se puede contribuir también aprovechando de las tecnologías de información y comunicación hacia el fortalecimiento, la revitalización de las lenguas indígenas que claramente están en desventaja frente al castellano y o al inglés actualmente. Lo interesante es que efectivamente estos medios, sobre todo las redes sociales, basan mucho su funcionamiento en la escritura. Y esto hace que nosotros pensemos la situación, replanteemos varias cosas, lo que algunos denominan como la literacidad crítica. Es decir, que los jóvenes están experimentando nuevas formas, no solo de escribir, sino también de leer, mediados por estas tecnologías. Y lo interesante es que nosotros encontramos que si bien uno sospecha que el quechua, por la dificultad que implica su escritura, y así lo plantean los jóvenes, pensábamos que no íbamos a encontrar mucho de escrito en las redes sociales. Sin embargo, nos encontramos con sorpresas muy interesantes, gratas por cierto, que los jóvenes están rompiendo ciertas normas de la escritura y escriben lo que yo denomino de una manera más intuitiva, es decir, escriben como pueden. Algunos de ellos aprovechan sus conocimientos previos adquiridos en el colegio, y otros simplemente se apoyan en las habilidades que han adquirido ya a través del castellano, y entonces lo interesante es que ellos escriben. Pero un aspecto muy interesante
que nos llama la atención y hay que profundizar en el estudio es que, a diferencia del castellano, escrito en las redes sociales, donde se hacen muchas contracciones, muchas abreviaciones, etc., en el quechua no sucede esto. En el quechua la tendencia es más bien a escribir de manera más, si bien de palabras, a frases, a oraciones y algunas veces párrafos concretos, siempre se respeta la palabra completa. Es decir, y eso puede ser porque efectivamente todavía esta lengua no es de uso generalizado y entonces no hay todavía la convención de acortar y de contracciones, en fin. Entonces eso también es muy favorable. En nuestra postura es que fomentemos, animemos a los jóvenes y a los niños a escribir como puedan en principio, porque la norma más bien oprime, la norma más bien les genera resistencia y entonces creemos que la norma vendrá posteriormente, pero por ahora hay que animar a los jóvenes a que usen la lengua, a que la aprovechen a través de los audios, pero también se arriesguen a escribir como ellos pueden intuitivamente en principio. Yo creo que esto es un desafío para las instituciones como el IPELC, por ejemplo, Ministerio de Educación y otros ministerios de Cultura, y en realidad la gente en general, y sobre todo los hablantes de las lenguas, es decir, los dueños de las lenguas, son los llamados a aprovechar de todas estas instancias y a usar las redes como se pueda. La cuestión es instalar en el escenario, en el ciberespacio, nuestras lenguas y que se escuchen y que se vean. Y solo así, es decir, con nuestro compromiso y nuestra acción concreta, podemos realmente avanzar en el tema de la revitalización y del fortalecimiento de nuestras lenguas y por tanto también de nuestras culturas indígenas.